Bien, bueno, pues unas sencillas palabras de bienvenida. Muchas gracias a todos por la asistencia. Señor hermano mayor, don Fernando Crespo, señor pregonero, don Miguel García Franco, hombre que viene de Benacasón, si la mente no me traiciona, don Manuel Galán Cruz, de la bendita tierra almonteña. Es para mí, a todos ustedes, darle la bienvenida a este entrañable acto que hoy nos reúne, que nos convoca, uno más de ese ramillete de actos que la Hermandad del Rocío de Écija está organizando con motivo del 50 aniversario de su primer camino. Hoy se nos reúne en este marco incomparable del Palacio de Benamejí, donde el fervor y la tradición rociera, que tanto significa para nuestra ciudad, se dan nuevamente la mano. Nos congregamos, como les digo, en esta ocasión para celebrar en primer lugar la entrega de las tapas del pregón rociero de este año 2026 al señor don Miguel García Franco, un momento cargado que se nos presume de mucho simbolismo y que marca el inicio de ese camino hacia ese esperado pregón que todo rociero écijano está esperando y deseando escuchar. Dicha entrega se va a hacer efectiva por parte del señor hermano mayor, don Fernando Crespo, quien en nombre de la hermandad deposita en el pregonero, como todos sabemos, la confianza y el sentir de todos los hermanos. Asimismo, va a proceder también a entregar al pregonero un emotivo pero sencillo obsequio que seguro se lo va a llevar muy cerquita del corazón. De todo esto se va a encargar nuestro hermano mayor, donde en ese obsequio se va a ver reflejado el cariño y el reconocimiento de toda la hermandad rociera écijana, gesto que va a simbolizar el acompañamiento y el apoyo de esta hermandad hacia su hermosa responsabilidad. Estamos convencidos que él sabrá anunciar como nadie, con emoción y con mucha fe y compromiso, la esencia de nuestra devoción rociera. Tras este significativo acto, tendremos el privilegio de asistir a la presentación del libro Las Ermitas de Nuestra Señora del Rocío, origen, evolución, análisis histórico, artístico y aporte documental. Cosa que se presume muy interesante también y que viene a cargo del señor don Manuel Galán Cruz, una obra que sin duda va a enriquecer el conocimiento sobre nuestras raíces y esta arraigada devoción. Por tanto, agradecemos de corazón la presencia de todos ustedes, los aquí presentes, de los que en casa nos están viendo a través de la televisión, y también a estos protagonistas en este acto que une, como hemos dicho anteriormente, tradición, palabra y sentimiento. Sin más, damos comienzo a este acto, cediendo en primer lugar la palabra al señor don Fernando Crespo, hermano mayor de la 43 Hermandad Filial de Nuestra Señora del Rocío, patrona de Almonte. Muchas gracias y, caballero, tiene usted la palabra. Señoras, señores, queridos hermanos, para esta hermandad es siempre un momento especial el anunciar y presentar a quien tendrá la responsabilidad y el privilegio de ponerle voz a nuestros sentimientos en forma de pregón. Y más teniendo en cuenta que en este 2026 no es un año más en el calendario. La hermandad conmemora el 50 aniversario de su primer camino. Medio siglo desde que un grupo de écijanos,
con más fe que medios, con más ilusión que certeza, decidió echarse a andar. 50 años de arena, de polvo, de plegarias al alba, de sevillanas al atardecer, de vivencias que han ido tejiendo lo que hoy somos: hermandad, familia, historia de fe compartida. Y por eso, en un año así, tengo el honor, como hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Écija, de presentarle a la persona que será el pregonero del Rocío de 2026. Nos llega desde la tierra hermana de Benacazón, cuna de fe y tradición rociera. Alguien profundamente vinculado al sentir de las hermandades y al amor por la Virgen. Me refiero a Miguel García Franco. Miguel no es un desconocido en el mundo de la palabra y la devoción. Su trayectoria está marcada por su participación en actos de gran significado, habiendo sido pregonero no solo en su localidad en momentos muy señalados, lo que habla de su compromiso, de su sensibilidad y de la confianza que siempre han depositado en él. Pero más allá de los nombramientos, que siempre son importantes, hay algo que define a un pregonero de verdad: la vivencia. Y Miguel es, ante todo, un hombre de vivencias rocieras, de camino, de hermandad, de fe compartida. Sabe lo que es mirar al sin pecado con emoción, sabe lo que es andar con el corazón por delante y sabe, sobre todo, ponerle palabras a aquello que muchas veces nosotros solo sabemos sentir. Por eso, cuando esta hermandad pensó en quien debía anunciar nuestro Rocío de 2026, buscó a alguien que no solo hablara bien, sino que sintiera mejor. Estoy plenamente convencido de que su pregón será un canto a la Virgen, a nuestros caminos, a nuestras raíces. Y también a ese espíritu que une pueblos como Benacazón y Écija, bajo una misma devoción, la de la Blanca Paloma, la de la Virgen del Rocío. Miguel, esta es tu casa. Que la Virgen te ilumine en esta tarea tan hermosa que hoy comienzas a preparar. Y a todos vosotros, hermanos, os invito desde ya a abrir el corazón, porque el Rocío 2026 empieza hoy con su pregonero, Miguel. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a proceder, Miguel, a la entrega de las pastas. Todo. Bueno, Miguel, y este es el regalito que la hermandad tiene preparado para ti. Esto no es ¿cómo lo diría? Esto no es una chapa, esto es muchísimo más que un hierrecito. Esto es el símbolo, el icono de nuestra hermandad. Por ella estamos y hacemos todo lo que hacemos, por la Virgen de Rocío. Te acompaño en tu pecho.
casa en un lugar privilegiado. Yo quiero aprovechar un momento para darle las gracias a ti, Fernando, y a tu Junta de Gobierno por la confianza depositada en mi persona. Me siento orgulloso de ser pregonero en Écija en este año tan significativo del 50 Caminos. Y él sí está orgulloso de que tú lo seas. El día del pregón, cuando estas pastas las abra, dejaré que mis sentimientos se pronuncien y mi propósito será que mi corazón lata al son de vuestros corazones para que juntos podamos vivir intensamente el Rocío. Muchísimas gracias. A continuación, don Miguel García Franco va a tomar la palabra para presentar a don Manuel Galán Cruz. Buenas tardes. Atendiendo a la petición de Fernando, vuestro hermano mayor, es para mí un inmenso honor presentar en Écija a don Manuel Galán Cruz, autor del libro Las ermitas de Nuestra Señora del Rocío. Conocí a Manolo en Umbrete. Nos presentó la Virgen del Rocío en el año 2008 y desde entonces nuestra amistad ha ido en aumento hasta tal extremo de que casi todas las semanas hablamos, siendo siempre el motivo la Santísima Virgen del Rocío y el Pastorcito Divino. Don Manuel Galán Cruz nació en Almonte, inició su educación escolar en Matalascañas y cursó el bachillerato en Almonte. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla con la tesis El Santuario del Rocío. Anteriormente defendió la tesina Los Santuarios de Nuestra Señora del Rocío, realizando un espectacular análisis histórico-artístico. Tiene publicado infinidad de libros, todos en torno de la Santísima Virgen, la Madre de Dios, como a él le gusta definirla. Siendo delegado de formación de la Hermandad Matriz, dirigió las publicaciones Rocío, del Boletín Oficial, y La Hoja de la Hermandad. Ha sido director del Tesoro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío y de la Oficina de Atención al Peregrino en el Santuario del Rocío. Comisario de la exposición Tesoro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío en la Fundación Cajasol y de diversas exposiciones montadas en el Tesoro de la Hermandad Matriz. Manolo fue el autor del proyecto iconográfico de la Catedral Efímera para el traslado de la Virgen del Rocío al monte en 2019 y del programa iconográfico de la peana del nuevo paso de la Virgen del Rocío. Desde 2021 es director del Secretariado de la Pastoral del Turismo de la Diócesis de Huelva y miembro de la Comisión para la creación del Museo de la Catedral de Huelva. Por todo lo dicho anteriormente, me atrevo a decir que estamos ante un verdadero hombre de la Virgen, un ejemplar cristiano y rociero almonteño que lleva siempre presente el nombre de la Madre de Dios. A ti, querido amigo, te felicito infinitamente por tu presencia en Écija para presentarnos tu exitoso libro que ya alcanza su tercera edición. Manolo, aquí está la Hermandad del Rocío de Écija, deseosos de oír de tu voz tanta verdad y amor a la Virgen como llevas dentro de ti. Señoras, señores, es un inmenso honor presentaros a don Manuel Galán Cruz, que hoy nos trae las grandezas de su libro Las ermitas de Nuestra Señora del Rocío. Manolo, tuya es la palabra.
Buenas noches, señor mantenedor del acto. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y el empeño que habéis mostrado, tanto tú como hermano mayor, como tu Junta de Gobierno, de esta querida Hermandad de Écija, para que viniera expresamente a presentar, va a sonar esto un poco como de umbral, a hablar de mi libro, pero verdaderamente os lo tengo que agradecer. Y Miguel, ¿qué quiere que te diga? Pues bueno, Miguel y María, porque para mí sois un tándem y aunque el que hable sea él, pero evidentemente para mí vais los dos en un mismo equipo. Nos conocimos hace mucho tiempo ya, en Umbrete, precisamente, una hermandad que, bueno, que tiene más de 200 años de vida rociera. Y evidentemente eso, quien me escucha hablar sabe que eso lo digo muchas veces, y las hermandades tan antiguas se les nota esa antigüedad y esa resiedumbre en todos sus movimientos, en todos sus actos, en toda su puesta en escena, y qué mejor sitio para conocernos que allí en pleno corazón del Aljarafe, a la sombra del manto de la Virgen, donde se quiere a la Virgen tantísimo. Y probablemente por eso yo me sentí tan bien en los años que estuve viviendo en aquella localidad tan querida para mí. Miguel y María pasan más allá de la amistad. En casa son como parte de la familia ya, porque tú mismo lo has dicho anteriormente, que esa amistad ha ido increciendo y siempre bajo el cobijo del manto de la Santísima Virgen del Rocío. Venir a Écija para mí no es un esfuerzo. Yo vengo ahora mismo desde Torremolinos, que afortunadamente he estado presentando el libro también allí en Torremolinos y Málaga en estos 2 últimos días, y he salido lloviendo muchísimo, torrencialmente allí, y aún así lo digo porque para expresar que para mí no es un esfuerzo venir a Écija. Vengo cada vez que puedo, no siempre aviso, alguna que otra vez sí he cogido allá y así de sopetón y nos hemos ido a tomar un café o una cerveza, pero no siempre aviso porque no siempre dispongo del tiempo del que yo quisiera. Pero es uno de los pueblos que, bueno, que cualquier excusa es válida, aunque solo sea para tomar un café y descansar un poco la pierna de camino a Córdoba, de manera que vengo encantado. Recuerdo siempre con mucha añoranza la primera visita, digamos, institucional a Écija, en la que, y te lo venía contando Fernando por la calle, quiero recordar, seguramente que hay alguna cabeza mucho más lúcida que la mía en estos momentos en relación a lo que voy a decir, un encuentro que organizamos aquí con los jóvenes de la Hermandad Matriz, y echamos la mañana en Écija y la tarde en Osuna, para compartir con los jóvenes de Écija en la mañana y la tarde con los jóvenes de Osuna. Y me da a mí que aquello debió ser en torno al año 2009, 2010 aproximadamente, año arriba, año abajo, y desde entonces verdaderamente el cariño hacia la Hermandad de Écija es mucho más, porque es verdad que desde Almonte, como diría una madre, qué dedo me corto que no me duela, todas las filiales para nosotros tienen el mismo carácter, pero cuando uno trata directamente a la gente, pues ya no pasa de ser un nombre, hermandad filial tal, a ir apareciendo nombres propios con nombres y apellidos de gentes y personas que muchas veces pues pasa del mero trato institucional a la amistad. Entonces, dicho todo esto, vuelvo a repetir que vengo a Écija encantado. Y ahora sí voy a hacer de Francisco Umbral, pues vengo a hablar de mi libro y paso de lleno a hablar de él. Miguel en la presentación decía que afortunadamente estoy presentando ya la 3ª edición, afortunadamente, gracias a Dios. Y el primer sorprendido les puedo decir que soy yo, porque las ediciones no han sido pequeñas y sin embargo ha sido una obra muy solicitada. El origen de este libro que tengo en mis manos, que tienen en la pantalla, no es otro que el de mi tesis doctoral
que ya Miguel mencionaba anteriormente. Yo defendí la tesis doctoral en la Universidad de Sevilla en el año 2015 y resulta que, bueno, una tesis doctoral pues tenía unos parámetros concretos. Uno la tiene que presentar como la universidad exige que se presente. De manera que con unos márgenes, un tamaño de letra, unas fotografías de un tamaño concreto, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que la tesis no se puede editar tal cual, sino que hay que estructurar de nuevo esa obra para que pueda salir. Con esto lo que quiero es excusar que la tesis no saliera inmediatamente después de la defensa, porque ve la luz este libro en el año 2024 y ve la luz una vez que yo dispuse de tiempo para poder hacer esa labor, ese trabajo de reestructuración de la tesis doctoral. Esa falta de tiempo era debida a que el tiempo que yo estudiaba, cuando tenía las vacaciones me iba a trabajar al negocio familiar que mis padres tienen en Matalascañas. Y cuando se aproximaba, yo dejaba de trabajar cuando ya tenía que iniciar el curso en el instituto. Cuando me voy a la universidad, pues yo seguía haciendo lo mismo. Y cuando ya comienzo a trabajar en el santuario, fuera del núcleo familiar, pues las vacaciones allí, bueno, yo las cogía por semana porque, bueno, y los que más vais por allí lo sabéis, allí no hay temporada alta y baja, allí se está siempre en la cresta de la ola y aunque parezca que estamos más tranquilos, pues estamos, por lo menos el tiempo que yo estaba allí trabajando, el pontifical lo organizábamos desde la misma semana de vuelta de romería, el del siguiente año, para saber dónde se ha fallado y qué es lo que se puede corregir y a raíz de ahí pues empezar ya a trabajar. De manera que el tiempo allí es oro, y nunca mejor dicho, y no dispuse de tiempo hasta que no comienzo mis estudios actuales, que son los de teología. Cuando me vengo de Madrid, después del primer curso, pues me encuentro con 3 meses dedicados, que me podía dedicar a mí directamente. Digo, bueno, pues me tendré que inventar algo para yo entretenerme, porque unas vacaciones tan extensas, verdaderamente, yo nunca había contado con ellas. Y dedico ese primer verano a reestructurar esa tesis doctoral para que pudiera llegar al gran público, de manera que extraigo de ella, porque era muy extensa, alcanzaba las casi 1.300 páginas, extraigo todo lo publicado, que se había ido publicando por separado, de manera que lo extraje para no volverlo a publicar, y sí crear un libro basado fundamentalmente en la tesis doctoral, pero que fuera más manejable y, como me dijeron desde la editorial, algo que sea vendible, porque claro, si iba a ser muy extenso, pues evidentemente todo eso encarece también para la hora de poderse adquirir. El resultado pues es un libro de 460 páginas, con más de 700 notas al pie, más de 200 fotografías, y todo eso pues aporta luz a todo lo que se estudia en su interior. Para la cubierta del libro que tienen en pantalla, elegí esta imagen de la Virgen del Rocío, que se conserva en la parroquia de Santa María Magdalena de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Lo elegí no porque me gustara, que me encanta, sino por la inscripción que el mismo cuadro tiene. El cuadro es este que tienen, que les proyecto, y créanme que aquí en este ángulo tiene la firma del autor, Manuel García y Rodríguez, pero antes de la firma dice: en la aldea de El Rocío, año de 1917, y debajo su firma. Claro, yo lo elijo por el en con el que comienza esa inscripción, porque ese en me da a entender que el cuadro fue ejecutado en la propia aldea del Rocío y, por tanto, esta visión que hay de la ermita fuera quizás la que el propio autor estaba teniendo directamente mientras estaba ejecutando este óleo sobre lienzo de gran formato que alcanza los 2,20 metros de altura. Lo elijo por ese motivo, porque, retomando la cubierta, leemos las ermitas de Nuestra Señora del Rocío, en plural. Utilizando la obra como eje central, hemos introducido, gracias a las nuevas tecnologías, esta visión de la
de la primitiva ermita del Rocío, extraída de un óleo sobre lienzo de Juan Manuel Núñez que cuelga en la capilla real del actual santuario, y una fotografía del actual santuario, eso sí, con las técnicas actuales, pues tiene un tratamiento de manera que parecen las dos piezas de una misma obra. De manera que, igual que leemos el título con sus letras correspondientes, pues también lo podemos leer arquitectónicamente en su parte inferior. El cuadro en sí, claro, al no ser propiedad de la hermandad, no estar en el santuario, no lo estudio. Ya que he venido a presentar el libro, os lo comento aunque sea brevemente. La iconografía de la Virgen es muy interesante, aparece con las ráfagas de rayos, que sí las tienen estudiadas evidentemente en el interior de este libro. Este conjunto de exvotos metálicos son unos corazones que en agradecimiento a la Virgen ha ido recibiendo a lo largo del tiempo, y sobre todo destaco la corona. Observen que esa es la corona del sol, que ya hoy en día la Virgen no utiliza, porque así como hablé de ese hecho de la coronación canónica cuando me invitaste, Yaye, a venir a dar unas charlas hace también unos cuantos de años, pues que hablé largo y tendido de la coronación canónica a raíz de aquel hecho para el que se hizo una corona de mayor envergadura. Esta corona, que previamente venía utilizando la Virgen, resulta pequeña, se ve ridícula, de manera que es por eso el motivo por el que se deja de utilizar. Pero, no obstante, la corona la tienen expuesta permanentemente en las dependencias del Tesoro, allí en la parte superior del santuario. Y en los traslados veréis que esa corona también la lleva una de las abuelas almonteñas, va portando esta corona que es de plata dorada del siglo XVII. Quiero decir con esto que el propio cuadro de 1917 es un testimonio pictórico que nos aporta ese dato de que la Virgen estaba empleando esa corona hasta inmediatamente antes de la coronación canónica. El libro en sí se estructura de la siguiente manera. Comienza con un índice, de manera que todo lo que está estudiado en su interior está recogido en ese índice, y eso, pues también, sobre todo, cuando tenemos la curiosidad, o mira que se me ha olvidado un dato, quiero recordarlo, me voy directamente y busco, pues no sé, el cáliz del puerto de Santa María, pues me voy y me dice en qué página está, o el copón que regala la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda, o la patena que regaló la Hermandad de Espartinas, o la escultura del San José, pues todo eso aparece recogido y en el índice nos indica en qué página se estudia. La presentación del libro, que la hace el obispo de la diócesis de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, y va seguido del prólogo, que lo redacta el que fue mi director de tesis, el profesor doctor don Juan Miguel González Gómez, catedrático emérito de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y actualmente presidente de la Real Academia de las Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de la capital hispalense. Continúa con una introducción donde, bueno, pues hablo en líneas generales de qué vamos a ver en el interior de la obra. Le sigue unas siglas, una página dedicada a siglas, porque tengan en cuenta que una tesis doctoral es un trabajo arduo llevado a cabo fundamentalmente, no solo, fundamentalmente en archivos y bibliotecas, de manera que esas siglas nos ayudan a resumir espacios a la hora de escribir y citar una fuente documental concreta extraída de una biblioteca concreta o de un archivo concreto, de manera que por siglas se nos resume eso y se ahorra también ese espacio. Decía que fundamentalmente archivos y bibliotecas, pero no solo, porque precisamente la devoción a la Virgen del Rocío, y ustedes lo sabéis, es un fenómeno mariano que está vivo. Y como vivo que está, evidentemente, todos somos actores y partícipes de lo que allí vivimos y de lo que transmitimos, al igual que de todo lo que se nos ha transmitido. De manera que muchas veces las fuentes han sido de primera mano, fuentes orales de personas, muchas veces personas muy mayores, que gracias a haberlas dejado recogidas no se han perdido después de su fallecimiento. Y eso lo vais a encontrar también
he citado con nombres y apellidos quién nos aporta los datos, de dónde es, de dónde son oriundos, porque nunca sabemos dónde nos puede saltar la liebre, perdónenme la expresión tan cotidiana, pero en cualquier lugar eso lo podemos encontrar. Tal es así que recuerdo que en la primera reunión que tuve con mi director de tesis, su pregunta fue: ¿dónde te estás documentando? Y le empiezo a enumerar archivos y bibliotecas y terminé diciéndole: ¿y en los bares? Y más allá de reírse, me dijo: muy bien, porque es donde nosotros quedamos para cascarlo todo. Porque si viviéramos en Dinamarca probablemente quedaríamos dentro de una casa, pero vivimos en Andalucía, gracias a Dios, y hacemos la vida en la calle. Y resulta que en los bares es donde todo lo hablamos. Y les puedo decir que no para este libro, sí, pero sí para otros, recuerdo haber tenido que corregir un dato tomándome una cerveza con unos amigos en la esquina, en la barra de un bar, porque quien me estaba dando el dato sabía mucho más que todos nosotros que estábamos componiendo el libro, y porque su profesión era precisamente, estaba vinculada a lo que nosotros estábamos mencionando, de manera que aún así todo eso quiero que lo tengáis en cuenta. Continúa los 5 capítulos en los que se está estructurado el grueso de este libro. Esos capítulos, el primero, titulado Marco Histórico Artístico, porque antes de empezar pues se nos introduce sobre todo en el momento temporal e histórico que vamos a estudiar. El segundo, dedicado a la primera de las edificaciones que dio cobijo a la venerada imagen de la Virgen del Rocío, es decir, a la primitiva, a la ermita medieval. El capítulo tercero, dedicado a esa segunda edificación, a la tardobarroca, aquella que se levantó tras el terremoto de Lisboa de 1755. El cuarto, dedicado al actual Santuario del Rocío. Cada ermita tiene su propio capítulo. Y un quinto, dedicado a orfebrería. Y claro, visto así, pueden ustedes pensar, bueno, ¿y la pintura no se estudia? ¿O la arquitectura en madera, la retablística o las esculturas? Pues todo eso se estudia, pero se estudia dentro de cada continente. Es decir, cuando estudiamos la ermita medieval, estudiamos el continente y el contenido. Y cuando estudiamos la tardobarroca, pues igualmente, su arquitectura y todo su revestimiento. Y el capítulo de orfebrería lo creé expresamente porque me daba pie a poder introducir otros elementos que, si no hubiera sido así, hubieran quedado descolgados y fuera de esta obra. Y ya que estaba la investigación hecha, pues verdaderamente era una pena que no saliera también a la luz con este libro. Continúa con unas conclusiones, que no es normal que un libro tenga unas conclusiones, pero sí lo es que lo tenga una tesis doctoral. Claro, cuando yo me pongo a reestructurar la tesis para sacarlo en formato libro, pues yo quise, evidentemente, que no perdiera en ningún momento el valor científico, ese peso científico que tiene una tesis doctoral. De manera que quise mantener todas las notas a pie de página, la bibliografía, todo, evidentemente todo, y las conclusiones, porque al igual que lo tenía la tesis, pues que lo tuviera también el libro, recordando cuál es el origen de esta investigación. Continúa con un apéndice documental, un apéndice que aporta luz a todo lo que se estudia en el interior de la obra, en esos 5 capítulos, un apéndice compuesto por 33 documentos que ven la luz precisamente con esta obra. 33 documentos con un margen cronológico que oscila entre 1597, el más antiguo, y 2020, el más cercano a nosotros. Pues en ese margen hay 33 documentos, como les digo, algunos de ellos muy interesantes, como por ejemplo el proyecto que presentan los arquitectos Delgado Roig y Balbontín Horta para la ejecución del santuario actual. Si lo leen, pues verán cómo difiere el resultado que hay actualmente con lo que los arquitectos proyectan desde el año 1961. O, por ejemplo, un documento muy interesante que es una carta dirigida al señor prior de las ermitas del Arzobispado de Sevilla, en la que se detallan los daños que la ermita medieval había sufrido a consecuencia del terremoto de Lisboa.
El terremoto se produjo el día 1 de noviembre de 1755 y esta carta está fechada justo una semana después, el día 8 de noviembre de ese mismo año, detallándose además esos daños donde estaban, pues la tienen transcrita tal cual. Continúa con unas fuentes, es decir, las fuentes principales de donde hemos bebido para poder llevar a cabo esta investigación, una amplísima bibliografía y una webgrafía. En este caso, la webgrafía es novedosa con respecto a la tesis doctoral. ¿Por qué? Pues porque cuando yo saqué el libro en el año 2024, yo les recuerdo lo que les he dicho hace unos minutos. La tesis la defendí en el año 2015. Evidentemente no la podía sacar con los mismos datos porque hubiera salido antigua desde el comienzo. Vuelvo a repetirme, el fenómeno rociero está vivo, las hermandades filiales han ido creciendo y no era el mismo número de hermandades en el año 15 que en el año 24. Por tanto, todo eso había que actualizarlo. Y además, vivo también está el propio santuario. Se han ido haciendo modificaciones que han quedado reflejadas y recogidas en este libro. Es más, esta tercera edición, que sale actualizada, tiene recogidas las últimas pinturas de las capillas laterales del santuario, bendecidas en la semana anterior de la celebración de la romería del pasado año, de 2025, e incluso las piezas de plata que han sido bendecidas esta última Navidad, que además fue en los días últimos del año, y días después esperé para poder introducir estos elementos también y para que el libro entrara en imprenta en su tercera edición. Cuando salió la primera edición, se puso a la venta el 12 de enero de 2024 y les recuerdo que en los últimos días de 2023 la Virgen del Rocío fue repuesta al culto tras su restauración. Pues la restauración está también recogida en este libro. Quiero decir con esto, al hilo de la webgrafía, que una información histórica la podemos encontrar en un archivo histórico, pero lo sucedido esta mañana o ayer o la semana pasada en un archivo histórico no está, pero sí en la prensa. De manera que en relación o a diferencia de la tesis, sí tiene como novedad la webgrafía, que es lo que nos ha ayudado, nos ha servido de fuente principal, que no solo porque también hemos contactado con los propios artistas para que nos aporte todos los datos posibles para poder introducir en la investigación. Y termina con un índice del apéndice documental, todo esto de cara a la persona curiosa y a algún posible investigador que pueda manejar o tener que utilizar este libro, porque los documentos son 33 y no todos tienen la misma extensión. Los hay de 3-4 líneas y los hay de varias páginas, como por ejemplo el programa del proyecto del santuario o el programa iconográfico del nuevo Paso de la Virgen, de manera que teniendo un índice, el propio apéndice documental, es mucho más fácil de encontrar el documento que requeramos en algún momento. Bueno, pues le empiezo a desglosar un poco, aunque sea sucintamente. Les pongo este mapa donde se recogen parte de las 3 provincias más occidentales de Andalucía, parte de Huelva, parte de Cádiz y parte de Sevilla. Aquí está Sevilla, capital, Sanlúcar de Barrameda, Huelva, Almonte y El Rocío. Se lo pongo así sucintamente para que más o menos se ubiquen. Pero de todo él lo que quiero reseñarles son estas líneas blancas que están marcadas en el mapa y bueno, que no son otra cosa que los caminos que llevan las hermandades peregrinando hasta el Rocío. Vemos, por tanto, que el Rocío es un punto crucial en tanto en cuanto es un cruce de caminos. Claro, yo les decía que yo he venido de Málaga esta misma tarde. Yo no he asfaltado una carretera para venir, yo he cogido una carretera que existe. Digo esto, aunque parezca una bobada, pero hay que entender que cuando las hermandades empiezan a surgir, no desbrozan los montes para abrir vías de peregrinación, sino que cogen las vías de comunicación que ya existían. Eran las vías de comunicación naturales que venían empleando históricamente los pobladores de la costa de Huelva, de la costa gaditana, del condado de Niebla y del Aljarafe sevillano.
Son las 4 comarcas, si analizan, de donde empiezan a surgir las primeras hermandades del Rocío, que empiezan a surgir en círculos concéntricos, al igual que la onda expansiva en el agua cuando tiramos una piedra. Digo todo esto para intentar entender cuál es el origen de esta devoción. Mi investigación llega hasta el siglo X, donde nos deja constancia que el califa cordobés criaba su ganado caballar en las marismas del Guadalquivir, y estas tierras pertenecieron al reino taifa de Niebla. Niebla, que es una localidad pequeñita, no la ubico, pero vamos, debe estar por aquí, está muy cerca del monte. Es una localidad pequeñita, muy interesante, con un patrimonio artístico interesantísimo. Tiene la conoce, ¿no? Tiene un puente romano en uso todavía, conserva todo el perímetro de muralla completo, y una parroquia, la de Nuestra Señora de la Granada, interesantísima, porque la parroquia es un templo islámico reconvertido al catolicismo, y conserva todos los elementos que tiene una mezquita, todos. Niebla, en la Edad Media, era capital de un reino taifa, pero un reino que además, en su mayor apogeo, pues sus tierras llegaron hasta el sur de Portugal, hasta el Algarve. Sevilla fue reconquistada, como sabéis, por Fernando III el Santo en 1248, pues unos años después reconquista Niebla, en este caso su hijo Alfonso X el Sabio. Eran monarcas muy marianos. De hecho, Fernando III iba acompañado de la Virgen de Valme, que de hecho su advocación le viene por el grito del propio monarca, váleme señora, para la reconquista, la toma de la ciudad. Y luego entroniza, en la capital, entroniza a la Virgen de los Reyes. El rey Alfonso X, también de una conocidísima devoción mariana, pues y hacía lo mismo que el padre. Territorios que iba reconquistando, iba estableciendo imágenes de la Virgen. La devoción a la Virgen, los dos la heredan de la reina doña Berenguela, la madre de Fernando III y, por tanto, abuela paterna de Alfonso X. Lo lógico hubiera sido, para recristianizar las tierras, entronizar imágenes cristíferas. Es lo lógico, porque los cristianos nos denominamos así por ser seguidores de Cristo. Sin embargo, entronizan a la imagen de Cristo, pero ella siendo portada por la imagen de su madre, de la Virgen, de manera que la Virgen en todos los casos aparece siendo trono directo del Hijo de Dios. Pues todo esto es para decirles que entiendo, y es la hipótesis que barajo, que el origen de esta devoción mariana hoy universal está en el reinado de Alfonso X el Sabio, porque aunque estemos en un rompecabezas donde nos falta la pieza principal, es decir, el documento que diga que Alfonso X trajo o mandó traer la imagen de la Virgen, pero sí tenemos todas las piezas y todas ellas nos hacen mirar a la figura de este monarca nacido en Toledo como el promotor, el iniciador de esta devoción mariana tan concreta. De manera que Alfonso X, que reconquista Niebla en 1262, él fallece, reina hasta su fallecimiento, y su muerte viene a finales del siglo XIII. Hay que entender que son muchos los años, varios decenios, en los que él está reinando, por tanto se presupone que es a él al que le compete llevar a cabo la recristianización de estas tierras. De ahí que aquí estuviera levantada esa primitiva ermita, probablemente porque, viendo que es un cruce de caminos, pues evidentemente así se aseguraba que, teniendo tránsito diario, fluido, de gente, pues evidentemente la nueva religión iba a ser conocida rápidamente en un abanico amplísimo de localidades. Lo podemos asemejar, valga la distancia en todo, pero hoy que tanto hablamos de redes sociales, aquí lo que hay es una red de caminos que lo utilizan también para expandir una noticia, en este caso la buena noticia del Evangelio. Quiero decir con todo esto
Pues que Alfonso X probablemente no levantara de nueva planta un edificio para albergar la imagen de la Virgen del Rocío, sino que reconvirtiera un edificio preexistente de una religión anterior y lo reconvirtiera al catolicismo. Teniendo en cuenta, además, que los hallazgos arqueológicos recientemente aparecidos, que también los tienen recogidos aquí, pues nos aportan el dato de la posibilidad de una pequeña población en torno a una pequeña instalación de puerto fluvial cercano a lo que hoy es el propio santuario, teniendo en cuenta que todo esto es marisma que se ha ido colmatando con el tiempo de arena, pero que en plena Edad Media era navegable, a lo mejor no para barcos de gran calado, pero sí barcos pequeños, de manera que hubiera un tráfico fluido de personas y comercial. Así se entiende, además, que aquel primitivo edificio que tienen aquí, del que solamente tenemos, bueno, pues esta imagen y alguna que aparece en alguna pintura, como la que recoge el óvalo del Sin Pecado de la Hermandad de Villamanrique de la Condesa, una pintura que muy probablemente esté basada en este grabado, porque tienen los dos la misma visión, el mismo ángulo de visión del edificio, solo que al ser una pintura, un lienzo al óleo, pues tiene color, y el color que aporta pues sencillamente es que la teja probablemente fuera teja árabe, que es de barro, común en la zona, una zona de marisma, y el blanco de los paramentos, porque la cal no solamente era para aumentar y multiplicar la poca o mucha luz que hubiera en su interior, sino fundamentalmente para desinfectar. Era el empleo primitivo de la cal. De esta ermita que tienen en la pantalla, aquí se la pongo un poco más grande, solamente tenemos unos datos que nos aportan las reglas primitivas de la Hermandad Matriz de Almonte, unas reglas que fueron escritas en el año 1757. Y en ellas se dice que la ermita tenía unas 10 varas de largo, no nos dice nada más. Unas 10 varas de largo, la vara castellana era una unidad de medida que medía en torno a los 84 centímetros y medio aproximadamente. Dependía del punto de la península donde nos encontráramos. Y, claro, dicho así, unas 10 varas de largo, pues estamos hablando de unos 8 metros y medio, más o menos. Por tanto, cabía holgadamente dentro de la sala donde nos encontramos. Párense a pensar, por favor, lo que sería un edificio de esas dimensiones, porque si ese era el largo, imaginaros el ancho, y un edificio de esas dimensiones en medio de un bosque, al borde de una marisma, al lado de un camino. Bueno, pues algún edificio que, como te saliera del camino, probablemente pasara hasta desapercibido. Claro, el largo lo daba unas 10 varas de largo, porque además no dice ni la medida concreta, lo daba la altura del árbol más grueso que se pudiera utilizar como viga principal para la cubrición del edificio, no de este y de cualquiera, porque al ser el más grueso, el de mayor porte, pues servía también de apoyo para las vigas secundarias y poder conformar todo el entablado para su techumbre. Les pongo esta imagen, no sé si la reconocéis. ¿Nadie? No. Sí, ¿no? Esos 4 vitas. La ermita de 4 vitas, ermita rural de la Virgen de 4 vitas, en el término municipal de Bollullos de la Mitación. Cuando digo Bollullos de la Mitación siempre se me viene a la cabeza referirlo como Jerez de la Frontera, o Arcos de la Frontera, o Morón de la Frontera, que lo tenéis aquí más cerca, que hacían frontera con el reino nazarí de Granada. Bollullos de la Mitación recibe su nombre de Bollullos de la Delimitación. Es frontera también, por tanto, lo que pasa que utilizando un término distinto. Pues esta ermita, hoy, en medio de un olivar, resulta que si la despojáramos de los añadidos del siglo XVIII, es decir, la nave lateral, esta otra nave lateral y este pórtico de la entrada, pues nos quedamos con un edificio que escasamente tiene también unas 8 o 10 varas de largo, es decir, unos 8 metros y pico de profundidad. Si entramos,
Aquí tienen la puerta de ingreso. Nos encontramos con un altar al fondo, en el muro de la capilla mayor, que no tiene capilla, es decir, creo que un escalón o poco más y una hornacina, un altar de cerámica del 18 magnífica, y justamente a la derecha una puerta por la que se accede a un patio. Si lo hiciéramos al contrario, si entráramos del patio al interior, pues estaríamos entrando como entraron en su momento los musulmanes que oraban en este recinto, porque esta ermita está cristianizando un edificio almohade. De hecho, observen, y seguramente sea lo que más le haya llamado la atención, la torre, hoy campanario, en origen era el alminar de esa mezquita primitiva. Un alminar que curiosamente reproduce también los mismos elementos decorativos que se pueden apreciar en los paneles de Sepka de la propia Giralda sevillana. En la misma entrada, que la solería está conformada con guijarros, pues en la misma entrada, justo en el suelo, delante de la puerta, está marcado un espacio rectangular que marca el hueco que ocupó el primitivo mihrab de la mezquita almohade a la que estamos aludiendo. Y la puerta de ingreso se cegó de manera que quedó hecha una hornacina donde fue entronizada la Virgen de Cuatro Vitas, que es la que recibe culto aquí. Es la manera que tenían de reconvertir un edificio, cambiándole el sentido, la orientación litúrgica, de manera que la nueva población pues ya dejaba de entrar en una mezquita para entrar en un templo. Digo todo esto porque hemos visto que las medidas son muy parecidas, pero también hay otra cuestión igual, semejante a lo que sucede en el Rocío, y es su orientación litúrgica. La orientación litúrgica de la primitiva ermita rociera pues miraba al sur. La orientación litúrgica católica es oeste-este. Este porque por el este sale el sol. Jesús nos dijo, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, de manera que lo asociamos con el astro rey. De ahí que los edificios católicos estén orientados, algunos, salvo algunas excepciones, pero en línea general la orientación litúrgica es esa. Y sabemos que la primitiva construcción marismeña estaba orientada al sur. Es decir, orientada al norte, se entraba desde el sur, como sucede en esta ermita. Y es que los edificios almohades no se orientaban hacia la Meca, sino hacia la ciudad marroquí de Tinmal, que está desde donde nosotros nos encontramos mirando al sur. Digo todo esto al hilo de lo que os decía también anteriormente, que desde el siglo X sabemos que el califa cordobés criaba sus ganados caballar en las marismas del Guadalquivir, pues probablemente el califa tuviera una pequeña población al cuidado de ese ganado y esa población estuviera también atendida religiosamente. De manera que la hipótesis que yo barajo, y aquí la tienen publicada, es que el primitivo oratorio rociero no se levanta ex profeso para albergar la imagen de la Virgen, sino que se reconvierte en un edificio preexistente, se reconvierte al catolicismo para ayudar con ello, entronizando además allí una imagen mariana, ayudar a expandir, a difundir la nueva religión tras la Reconquista. Recordarán esa portadilla que quedaba recogida en ese grabado anteriormente visto, un grabado muy interesante por la fecha de su ejecución, que fue en 1754, y la fecha es lo interesante teniendo en cuenta que el terremoto de Lisboa fue justo un año después. Pues esa portadilla que veíamos en el grabado, como ven ahí, es esta que ven directamente de una fotografía tomada en el año 1963. ¿Por qué? Pues porque esa portada principal de la primitiva ermita no se derriba con el terremoto de Lisboa. Es más, cuando quien lea el documento que se publica del daño de la ermita tras el terremoto, verá que se habla de reconstrucción,
Ese es el término que se emplea. Y eso quiere decir que la ermita no se levanta entera nueva, sino que se aprovechan esas labores para aumentar el tamaño, el perímetro del edificio, pero reaprovechando todos los paramentos, todos los muros que habían quedado sanos, en pie, después del temblor de tierra. Y entre esos muros estaba la portada principal, su fachada. Y esa portada principal, tras el terremoto, como se le da al oratorio orientación litúrgica, oeste-este, resulta que la puerta principal que miraba al sur queda como puerta lateral. Una puerta lateral que quedó además dentro de un espacio, porque observen que aquí hay un arranque de un muro y aquí hay otro. Esta fotografía se tomó justo ya llevándose a cabo el derribo. Pues el arranque de esos dos muros era porque se cierra ese espacio y se crea lo que se denominó y se conocía fundamentalmente entre las personas mayores, todavía hay quien lo recuerda, el cuarto o sala de los milagros, que es donde los rocieros llegaban y depositaban en el hueco libre que veían pues aquel regalo que le llevaban a la Virgen en agradecimiento por algún milagro acontecido. Un cuadrito, una muleta, una peluca, una mortaja, un cuadro, un traje de cristianar, cualquier cosa, pero para dar las gracias a la Virgen por algún acontecimiento. Observen, eso sí, que en la parte superior de la puerta fue colocado en el año 1696 este panel cerámico que está fechado y que gracias a que la ermita, la fachada principal de la ermita primitiva no sufrió daños con el terremoto, se pudo conservar hasta el año 1963 colocado en su lugar y ahora ya expuesto permanentemente en las dependencias del Tesoro de la Hermandad Matriz. Pero todo de lo que os estoy hablando y de todo lo que se trata en este trabajo de investigación, pues evidentemente gira en torno a la figura maternal de María que vemos en pantalla. Una figura que evidentemente tienen que entender que no siempre se ha mostrado ante los ojos de sus fieles de la misma manera que aparece ahora mismo ante nosotros. Digo todo esto porque si ya hemos visto que el origen probablemente esté en el reinado de Alfonso X, tenemos que intentar hacernos la idea de que la Virgen del Rocío es una talla gótica, como así queda recogido en la exigua bibliografía que trata el tema, pero que llegado un momento, pues como sucede con muchas imágenes, también en la del Rocío, se cubre su integridad física de talla, se cubre con ricas telas, se enriquece su iconografía con otro tipo de elementos, no solamente los tejidos, sino también elementos metálicos como las ráfagas, las medialunas, las coronas. Todo eso lo tienen muy estudiado en el libro y, claro, entendiendo eso, Almonte además saben que ha guardado siempre con muchísimo celo la integridad física de la que es su patrona desde 1653, un celo que ha permitido que ni grandes autores, y no les digo vivos, sino históricos, y grandes personajes de la investigación artística hayan querido verla y no lo hayan podido hacer ante la negativa del propio pueblo de Almonte para conservar y guardar con esa pulcritud y celo como hace cualquier hijo puede hacer con una madre, pues así lo hace el pueblo de Almonte con su patrona. Pero entre lo poco publicado sí encontré un dato que decía que la imagen más parecida a la talla de la Virgen del Rocío es la imagen gloriosa de la Iniesta sevillana, una talla que fue destruida en el año 1932, pero de la que se conserva una reproducción que hizo Antonio Castillo Lastruzzi y que recibe culto en la capilla doméstica de la Real Academia de las Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de la capital sevillana, establecida en la planta superior de la Casa de los Pinelos. Una talla que es la que tienen en pantalla. Gracias a esta investigación he podido encontrar, y gracias a eso desechar, pues nombres que muchas veces se han venido dando de manera muy aleatoria y me atrevo a decir que incluso hasta casi gratuita, como queriendo aportar algún dato sobre la autoría de la venerada imagen mariana rociera. Y me encontré con esta Santa Ana Triplex o Santa Ana Triple en una parroquia de Dos Hermanas, la parroquia del Ave María,
una Santa Ana tallada toda ella en una misma pieza de madera, es del siglo XV, se llama triple porque es la Santa Ana portando en su regazo la imagen de la Virgen y ella a su vez la imagen del niño. El niño es posterior, es un añadido posterior, pero la Virgen y la Santa Ana están en una misma pieza tallada y les resalto el rostro de la imagen mariana. Aquí la tienen un poco más ampliada para que vean el parecido, entiendo que algo más que razonable, para con la Virgen del Rocío, lo cual me ha llevado a desechar todos esos nombres. No doy ninguno, porque evidentemente esta imagen también es anónima, pero sí me atrevo a decir, y así lo dejo por escrito, que tanto el rostro de la Virgen del Rocío como esta talla que están viendo aquí, hoy en una parroquia de dos hermanas, salen, lo veo clarísimo, de una misma mano escultórica. De hecho, aquí les pongo también el perfil, les animo a que se fijen sobre todo en la curvatura de los párpados, en la angulación de la nariz y fundamentalmente en el triángulo nasofacial, tanto en el perfil como en la fotografía frontal. Y me atrevo a decir incluso más, que hasta la policromía, así les digo. Pero evidentemente no me ciño solo a la imagen mariana, también estudio la del niño. Y el niño me atrevo a abrir la hipótesis de atribuir su ejecución al artista sevillano Benito Ita y Castillo, no solo, fundamentalmente por el parecido que tiene con niños salidos de Sugubia, documentados, sino porque encontré un nexo entre una familia de Almonte y Benito Ita y Castillo, este autor, una familia que cuando se las nombre seguramente les suene, y una familia de la que entiendo que ha tenido mucha más importancia en el devenir histórico de esta devoción, de la devoción rociera, de lo que hasta el momento se le ha venido dando. Me refiero a la familia Tello de Eslava, una familia muy bien posicionada social y económicamente en su momento. Varios miembros fueron alcaldes de la localidad, uno de ellos, don José Carlos, junto a su hermana Isabel Damiana, regalaron en el año 1733 un traje bordado a la Virgen, un traje que no nos ha llegado, pero también sabemos que regalan las primeras ráfagas a la Virgen y una media luna. Por tanto, si le están regalando esas ráfagas, que son unos elementos metálicos, de algún modo están fijando y marcando una manera de que la Virgen vaya vestida, de una manera concreta. Digo todo esto porque esta familia está vinculada también a esta escultura que tienen aquí, una escultura de San José llevando al niño que encuentro en el Museo Diocesano de los Llanos de Aridane, en la localidad isleña, en la isla de La Palma, y allí encuentro esta escultura, una isla donde había sido un descendiente de los Tello de Eslava, gobernador, y de su oratorio privado sale esta escultura de Benito Ita y Castillo en donación al Museo Diocesano. Claro, estos Tello de Eslava que yo os he mencionado antes, don José Carlos e Isabel Damiana, hacen el regalo en 1733. Don José Carlos era canónigo de la Catedral de Sevilla. Durante un año fue canónigo de la Catedral de Murcia, pero se viene a Sevilla para continuar en su canonjía aquí. Fue promovido a obispo de Gran Canaria y rechaza el episcopado para seguir viviendo en Sevilla como canónigo. Sin embargo, estos hermanos nunca pierden su vínculo con la localidad almonteña. Es más, aun siendo canónigo, él fallece estando en Almonte. Fallece y además he encontrado el documento donde nos dice que su velatorio duró 4 días porque era tan querido que todo el pueblo pasó por su casa. Tuvo que ser embalsamado y a los 4 días ser traído a Sevilla para ser enterrado, y fíjense dónde, en la capilla de la Virgen de la Antigua de la propia catedral. Ya eso denota la importancia que este hombre tenía en el siglo XVIII. Por tanto, no podemos desdeñar la hipótesis de que esta familia, al igual que regalan un traje y una media luna y unas ráfagas para fijar una iconografía, no es de extrañar
que mandaran hacer también un niño concreto a este autor sevillano, a Benito Ite y Castillo, que también les trabaja para ellos, como estamos viendo con este San José. En esta fotografía pueden analizar el parecido, creo que más que razonable, entre el niño del San José de la isla de La Palma y el niño, el pastorcito divino del Rocío. Tengan en cuenta además que este niño, el San José, mide 80 centímetros de altura, así que intenten calcular en proporción el tamaño del niño cuál puede ser. Pues retomando la arquitectura, vamos a esa fotografía tomada hacia 1912 de la ermita que se construyó tras el terremoto de Lisboa. Una ermita que sufre varias restauraciones, fundamentalmente motivadas por la humedad que hay en la zona, en el Rocío. Unas restauraciones que en varias ocasiones fue para recubrir la fachada con azulejería, primero con losetas de barro cocido y después en los años 40 con losetas de barro cocido y vidriado, como ven en la imagen de la derecha y como ven en esta ya a color de la romería de 1963, días antes de comenzar el derribo. Es la Hermandad de Pilas la que estaba haciendo su presentación en ese momento. Una ermita que tenía en su capilla mayor pues este retablo, que gracias a esta investigación pues hemos podido desechar la atribución que se venía dando desde los años 70 del siglo XX, que era a Cayetano de Acosta. Pues gracias a diversos documentos y a analizar escrupulosamente el estilo de la talla de este retablo, pues sí podemos atribuir más en conciencia a la mano del hijo mayor de Cayetano, a Francisco de Acosta, el mayor. Y no era solamente el altar mayor el que estaba revestido con un retablo, sino que había retablos laterales que no nos han llegado porque probablemente fueran de obra, de manera que con el derribo salieron andando, pero sí se retiraron las imágenes de culto que en ellos los recibían. De manera que en esos retablos laterales pues aparecía este Calvario, este San José, Santo Domingo, este cuadro que hoy en día pueden ver colgado en uno de los paramentos del santuario, y la Virgen del Rosario, una imagen que, bueno, gracias a la investigación llevada a cabo, me la encontré porque se le había perdido el salto y, al hilo de lo que os decía al principio, fundamentalmente la investigación se lleva a cabo en archivos y bibliotecas, pero no fundamentalmente, no solo, sino también en bares, como recalcaba, y en lugares de almacenaje. De manera que muchas veces pues, me tocaba vaciar cajas y cajas y cajas de cosas que se habían ido guardando para el derribo de la ermita, y entre esas cajas pues, encontré, entre otras cosas, pues, por ejemplo, esta imagen mariana de la Virgen del Rosario, que ya están todos restaurados, pero la fotografía de la Virgen la pongo antes de la restauración para que vean que conservaba incluso el tejido que recubría todo el armazón de su cuerpo. Como ejemplo de orfebrería, pues ahí tienen esas dos lámparas, son exvotos, son regalos de acción de gracias. La de la derecha es uno de los brazos, son dos, son en total 12 lámparas de plata regaladas por un señor sevillano en los años 50 del siglo XX a la Virgen. Y la de la izquierda también es un juego de dos, son dos barcos de plata, aquellos a los que el coro de la Hermandad Matriz le cantó la sevillana de "Ya no te podré rezar a la luz de un par de velas entre dos barcos de plata en una noche cualquiera". Pues haciendo alusión a las guardias que le hacemos los almonteños a la Virgen durante su estancia en la parroquia, porque estando la Virgen allí, las velas de los barcos están permanentemente encendidas las 24 horas del día. Pues estos barcos, que en sí son documentos también, teniendo en cuenta que en las velas de los dos está recogida una inscripción, en los dos la misma, diciendo que es un regalo de acción de gracias a la Virgen del duque de Montpensier, en agradecimiento por el ascenso a alférez de fragata de su hijo mayor, y fechado el día 3 de agosto de 1905. Y un capítulo muy desconocido es que antes del derribo se pensó en ampliar el perímetro del santuario de la ermita antigua sin derribar lo que ya existía, la ermita del siglo XVIII, y se le pide al arquitecto sevillano Aurelio Gómez Millán que amplíe su perímetro.
y diseña pues esto que están viendo aquí. Aquí lo tienen en la parte delantera y esto en el lateral que daba a la marisma. Un carácter marcadamente monacal con esta arcada, pero les destaco sobre todo el perfil curvilíneo que tiene o que tenía el chapitel que él proyecta para rematar el campanario, un chapitel que nos recuerda claramente el perfil curvilíneo de la Virgen del Rocío, con esas ráfagas que la han hecho conocida, que fueron regaladas por los Tello de Eslava. Un proyecto que al final no se lleva a cabo. Esto es de los años 40, del 47. En el año 53 se crea la diócesis de Huelva. Huelva es una diócesis muy nueva, muy joven. Se crea el 22 de octubre del año 1953, firmándose la bula en Castel Gandolfo, y el primer obispo de la diócesis llega a Huelva en marzo del año 54. Don Pedro Cantero Cuadrado, cuando llega al Rocío, pues se da cuenta, llega haciendo camino, ya os lo digo, porque de hecho la carretera fue promovida por él, y cuando llega al Rocío se da cuenta del potencial que el Rocío tenía, porque una diócesis que estaba recién creada, él ve que hasta la ermita dieciochesca del Rocío, haciendo camino porque no era cómodo llegar, ya les digo que no había carretera, venían multitud de gente, ya venida de distintas provincias. Y claro, se da cuenta que podía ser el buque insignia de toda la diócesis. De manera que promueve la creación de la carretera, pero también alienta a los rocieros a la construcción de un nuevo templo. Dijo algo así como que, bueno, que a pesar de la carga afectiva y emocional de esta ermita, la Virgen parece una joya entre nubarrones. Claro, tenemos que entenderlo porque luz eléctrica no había, la luz se producía quemando carburos de aceite o de petróleo, por tanto, eso produce un tizne que va a los paramentos. Tenemos que entender que la ermita era mucho más pequeña que el santuario actual, con un techo de madera oscura y oscurecida por el tiempo. El retablo, después de 200 años, pues evidentemente ya estaría el dorado también casi perdido y oscurecido, y las paredes laterales recubiertas con altares secundarios, pues evidentemente todo eso creaba mucha más penumbra en el interior. Digo todo esto para poder entender con mayor claridad la expresión del obispo. Y remató su intervención diciendo, alentando, hagamos un templo digno de tan excelsa señora. Estamos hablando del año 54 y el santuario se comienza a construir en el año 1964, justo 10 años después. Claro, se puso en marcha la maquinaria, pero evidentemente eso no es un huevo que se echa a freír. El proyecto del santuario se presenta en el año 1961, en el 63 se derriba la ermita y en el 64 se comienza la construcción del actual santuario, que es el que tienen en pantalla. Un santuario vivo, como decía al principio, como lo está también su propia devoción, y quizás el ejemplo más clarificador sea el balcón del Papa, por ejemplo, que no estaba en el proyecto inicial, evidente. Esa esquina que terminaba en ángulo recto, pues cuando se sabe que el obispo de Roma va a venir al Rocío, pues se achaflana ese ángulo para crear un espacio ex profeso para que desde él el Papa, en aquella tarde del 14 de junio del año 93, pues pudiera dirigirse a la multitud que allí íbamos a estar. De manera que se crea ese balcón. La capilla votiva se extrae también en el año 2011 de este espacio, se extrae y se lleva a un edificio exento, aparte, pero en este espacio que hasta ese momento había ocupado la capilla votiva, pues se crea la capilla penitencial, la capilla sacramental ya está también instalada, el retablo que fue diseñado desde el comienzo de proyectarse el santuario, se proyecta que su cabecera esté recubierta, porque no tiene sentido que la Virgen esté sola, sin nada más, porque de hecho esto no está puesto al azar. Todo esto es un programa iconográfico muy bien estudiado y elaborado para poder entender el por qué la Virgen es la que preside ese camarín. Un retablo que tienen estudiado minuciosamente, con detalle y fotografiado con este trabajo. Esta es la capilla votiva,
que, a pesar de transcurrir varios decenios entre el santuario y la ejecución de este edificio, que fue bendecido en el año 2011, retoma, como vemos, elementos constructivos tomados prestados del santuario, porque así, aunque están separados, se ven, desde la lejanía se ve que los dos tienen una íntima relación. Aquí tienen la capilla sacramental, el proyecto que diseña el artista sevillano José Antonio Navarro Arteaga, para que vean cómo difiere del resultado final. Es verdad que tanto en uno como en otro, desde el comienzo se perseguía la reutilización de los elementos que habían sido del retablo de la antigua ermita del Rocío. Es decir, todas las piezas doradas y policromadas de este retablo habían pertenecido al retablo de la antigua ermita. Un retablo que no se conserva entero, pero que no podía ser montado en su integridad, teniendo en cuenta que la capilla es mucho más reducida. De manera que las columnas, los santos laterales, estos angelotes, el relieve de Pentecostés, la parte central del entablamento, la embocadura del camarín y estos angelotes que van sujetando una filacteria, todo eso pertenece al retablo de Francisco de Acosta el Mayor. E igualmente tienen minuciosamente fotografiado y estudiado el tabernáculo del Sagrario de plata, oro y mármol verde que da cobijo al Santísimo Sacramento. Aquí tienen el proyecto y el resultado final del tríptico, esos tres grandes altos relieves que crea, talla y policroma José Antonio Navarro Arteaga. En este caso sí vemos cómo el proyecto y el resultado definitivo sí casan perfectamente. Como ejemplo de que también la pintura se estudia, pues os traigo un Jesús Buen Pastor, que de claro aire romántico del 19. Le traigo esta fotografía, que es la parte trasera del lienzo. An es el apellido del donante. Encontré la carta de donación, se llamaba Carlos de An, y él mismo escribiría su nombre en la parte trasera, al igual que puso el escudo de su apellido. Y en la carta de donación pedía que estuviera colgado lo más próximo posible, lo más cercano a la Virgen del Rocío. Y actualmente podrán verlo, está en un lugar muy discreto, pero podrán verlo en el santuario, justo al lado, en el hueco que queda de pared, entra justamente al lado de la puerta de ingreso, o de acceso más bien, de la antesacristía al propio presbiterio, dándole la bienvenida al sacerdote justo cuando va a dar inicio la Eucaristía. Les pongo de nuevo la imagen de la Virgen para deciros que evidentemente estos elementos de plata se estudian todos, los elementos de orfebrería. Esta media luna que regala en el año 65 Joaquín Castilla, este conjunto de ráfagas que fueron regalados por los Tellos de Eslava, los tienen todos estudiados, hasta los bendecidos en la pasada Navidad. Esta corona que reproduce la corona de la coronación, está en los años 50 del siglo XX, y observen, tienen fotografiado todos los óvalos de todos los semicírculos de la ráfaga, porque en el centro de cada uno de ellos hay un óvalo y cada uno recoge un dibujo distinto relacionados con las letanías del Santo Rosario. Aquí tienen la corona de la coronación canónica, que como ya dije la otra vez que vine, hecha toda ella en oro, perlas naturales, piedras preciosas, semipreciosas, diamantes, pero todo fue donado. Y donada fue también la corona del niño, que también tienen estudiada con detalle en este trabajo de investigación, en este caso donada íntegramente por una mujer viuda, Juana Soldán y Rañón, que aun teniendo para comprar la corona, sin tener que desprenderse de sus joyas, lo hizo desprendiéndose de ellas, como dejó escrito su hijo mayor, recalcando que sepan, a la hermandad matriz que se dirigía, sepan que con las principales joyas de la familia se hará la corona para el divino niño de la Virgen. Claro, lo que querían era pues dejar constancia en ese regalo también el cariño y el amor y la devoción, no solo de ellos, sino de los que les habían precedido en la vida y en la fe. La corona del centenario, en la que también ustedes tenéis participación, una corona que fue un regalo conjunto de toda la familia rociera, también hecha toda ella de oro
y con producto de limosna, en este caso como regalo conjunto, y se conoce como corona del centenario o corona de amor. Aquí tienen todo el apostolado en el resplandor y les resalto, por ejemplo, estos relieves donde aparecen distintas escenas de la vida de la Virgen. La tienen estudiada con detalle, con todos los escudos, incluso que aparecen en el canasto. E igualmente esta otra corona, en este caso la del niño, que fue mandada a hacer y sufragada por la propia Hermandad Matriz, gastándose para ello oro de piezas que la Virgen no podía utilizar, de manera que ese oro, que muchas veces también ha llegado con productos de limosna, pues también está sobre las divinas sienes del pastorcito. Y uno de los últimos regalos, sobre todo muy valiosos por la materialidad. Me acuerdo ahora mismo de lo que decía Fernando cuando le dabas la medalla a Miguel, que eso no era un trozo de metal, de estapa, pues no, verdaderamente. Y en la hermandad, y sobre todo en mi trabajo en el Tesoro, siempre he huido de mirar las piezas por su materialidad o por su artisticidad. Tal es así como que se exponía en la misma vitrina que las coronas de la coronación, que ya he visto los materiales, ya se pueden imaginar la seguridad del cristal, pues en la misma vitrina, con el mismo criterio de seguridad y expositivo, las propias joyas de oro, pues exponía el hisopo que había empleado el cardenal Almaraz en 1919, un hisopo que se hizo expresamente para ese acto con una rama de eucalipto. Claro, hoy en día, pues claro, eso no deja de ser una rama seca que parece más un puro que otra cosa, pero no es el valor material ni artístico el que allí se mira, sino el valor que tiene dentro de la historia devocional rociera. De ahí que las palabras que les decía se me han venido a la cabeza hablando de esto, cuando he dicho que es muy valioso materialmente, pero evidentemente no es la última donación. Materialmente sí, porque es un conjunto, todo él realizado en oro, piedras preciosas, que las tienen todas numeradas en el libro, diamantes y marfil. Un conjunto de cetro para la Virgen, cetro para el niño y orbe para el niño, regalado por el artista nazareno Manuel Lombo. Él me decía que a lo largo del tiempo que se llevó ahorrando para poderlo ejecutar como él quería hacerlo, pues fue buscando en anticuarios para poder comprar bolas de billar antiguas, porque el marfil hoy no se puede comerciar, pero las bolas de billar antiguas se hacían con marfil natural, de manera que buscó bolas de billar antiguas en anticuarios para poder tallar con ellas las piezas de marfil que tiene este conjunto. Estudiamos igualmente pues la peana de plata, que es la menos estudiada, y sin embargo es en la que la Virgen está la mayor parte del tiempo. Es la peana que hizo en plata el taller de Villarreal y es la que está en el camarín, pues la tiene también estudiada. Al igual que este paso, un paso de plata que regala Juana Soldán, que ya he mencionado, la donante de la corona del niño. En este caso lo hizo en compañía de sus hijos varones, Juan e Ignacio. Y entre los tres regalan, dice, este trono de plata a la bienaventurada Virgen María. Lo más bonito, indica el año 1933, pero lo más bonito es lo que pone al final de la inscripción, que la tienen traducida en el libro, digo traducida porque la inscripción en original está en latín, la tienen en latín y en castellano, bordea completamente la peana y dice en agradecimiento por los innumerables beneficios obtenidos. El paso en sí es un grito a la Virgen. Los varales recogen repetidamente el anagrama de María y en la peana están las letanías recogidas, sobre todo, no solamente escritas, que también, sino estos símbolos que nos ponen en relación con la Virgen. Aquí ven las letras de esa inscripción que les digo. Y aparecen 4 escudos. En el centro, justo a los pies de la Virgen, el escudo de España, a cada lado el de Almonte y el de La Palma, porque los hijos, cada uno vive en un sitio, y en la parte trasera les pongo este escudo, los tienen todos fotografiados, pero aquí les pongo el más desconocido de todos ellos, que es el del apellido Cepeda, más desconocido
porque habitualmente el paso lo vemos de frente, y si lo vemos de espalda, porque la Virgen vaya en él, pues resulta que va tapado con la cola del manto. Y lo último que les proyecto es el paso actual, el nuevo paso de plata de la Virgen del Rocío, una obra de Ramón León, del orfebre sevillano Ramón León, en el que participé a petición de la Hermandad Matriz, preparando, diseñando el programa iconográfico de su peana. Una peana que retoma vagamente la idea que habían hecho los Astorga en el siglo XIX, una peana de carretes que no se conserva y de la que solamente tenemos escasamente alguna fotografía, y digo alguna porque no me atrevo a decirla siquiera ni en plural, quizás sea solo una, y vagamente nos recuerda esa peana de carretes tallada del siglo XIX, y en el que, bueno, pues proyecto las letanías, porque además una cosa que dije a la hermandad es que a ver qué se hace, porque el paso del año 33 es un acierto en todo, en medidas y evidentemente en programa iconográfico. Entonces, basándonos en él, hemos podido diseñar el actual. Aquí ven el escudo de Huelva. Aquí ven, por ejemplo, esta escena que recoge el momento de la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, porque aparecen también recogidos todos los misterios del Rosario, y simbólicamente pedí, y así se ha ejecutado, que en los carretes, que son los soportes directos, son los elementos sustentantes de la peana, a modo de tornillo, como reforzando esos elementos sustentantes, a modo de tornillo este crismón, que es símbolo de los primeros cristianos. Un crismón que está tomado de este otro que tienen aquí, que forma parte de una lápida sepulcral de una niña de 14 años llamada Domigratia, una lápida que apareció en el término de Almonte y que se conserva en la parroquia, en la capilla de la pila bautismal. De manera que lo que perseguía, afectada en el año 495, es que simbólicamente ese tornillo que refuerza ese sostén, pues simbólicamente recoja que nuestra fe hunde sus raíces hasta los primeros, en nuestras tierras, hasta los primeros siglos de nuestra era, y al mismo tiempo la indisoluble unión que hay entre la aldea, la ermita del Rocío, y el pueblo y parroquia de Almonte. Termino con esta fotografía tomada a la Virgen en el año 2024, que fue la primera procesión tras su restauración, pero quiero leeros la dedicatoria del libro. No lo he hecho desde que el libro salió, solamente lo hice, miro a Miguel porque Miguel estaba también en la presentación en el año 2024, Miguel y María, claro, y lo leí allí y nada más. No lo he vuelto a leer hasta esta semana. Ahora en esta semana, cada vez que he presentado el libro, lo he leído. Y todo es por lo siguiente, porque el lunes, antes de la primera presentación que hice esta semana, en una entrevista de radio me preguntaron que a quién estaba dedicado el libro. Y claro, después me quedé yo pensando que por qué la periodista me había preguntado aquello. Y claro, me llevó a pensar, digo, bueno, pues lo mismo es que es algo que interesa. Pero no lo traigo porque crea que interese, sino porque entenderán aquello que os decía al principio de que todos somos actores de lo que vivimos y se vive en el Rocío y en torno a esta devoción. Actores activos y pasivos, es decir, la hemos recibido y somos también los responsables de transmitirla. Yo elegí el tema porque una tesis doctoral es un trabajo arduo y yo tenía muy claro que si, por muy arduo que el trabajo sea, si se disfruta, pues evidentemente ya no es tan arduo como pueda parecer. De manera que elegí un tema que me encanta. Tuve evidentemente que recibir la aceptación por parte de la universidad como que pudiera ser un tema digno de ser investigado desde la universidad con carácter científico, teniendo en cuenta además que esto lo defiendo en la Universidad de Sevilla, que es pública, y el tema, aunque sea desde un punto de vista artístico, pero en ningún momento puedes desglosarlo del apartado religioso.
De manera que yo tuve que vender el tema de manera que allí fuera también aceptado. Pero con todo esto quería también, en cierto modo, pues rendir homenaje, evidentemente, a todos los que nos han precedido en la vida y en la fe. La dedicatoria dice así: a mis padres, a quienes debo lo que soy, y a la familia que ya contempla el verdadero rostro de la Virgen. Así, nada más y muchísimas gracias.